Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, estoy muy bendecida. Espero que todos ustedes también. En este ciclo que lo hemos llamado acerca de las emociones tóxicas. Todos manejamos las emociones, todos decimos algo sobre emociones. Hay también la confusión acerca de los sentimientos. Y hemos estado hablando con nuestro invitado especial, que, bueno, no es invitado, es parte de todo lo que es Vaso Frágil. Y también una vez más lo tenemos a nuestro pastor Freddy, que le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, pastor? Dios te guarde, Fredicito. Pastorita, muchas gracias por hacerme parte de este equipo lindo del Vaso Frágil. Bueno, pues aquí estamos para poder compartir el día de hoy. Gracias. Hemos estado hablando acerca de las emociones, emociones tóxicas, y lo más bonito es que estás dando algunos consejos para salir. Si bien has recalcado que no es una terapia, pero que sí son consejos que van a ayudar. Y permíteme traer una vez más las definiciones de emociones, porque las personas que no han estado no van a tener un concepto bien definido si no lo conocen. Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante diversos estímulos, mientras que los sentimientos son evaluaciones conscientes de nuestras emociones. Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causa que lo impresionan, y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Así que hemos visto algunas, si puedes hacer un resumen un poquito apretadito de cuáles son esas emociones tóxicas que hemos visto y que ha ayudado y está ayudando a mucha gente, y por eso te agradezco una vez más. Así es, Pastorita. Bueno, pues esa ha sido una interesante definición y la separación entre un sentimiento y las Ajá. emociones. Y tocamos de que las emociones son una reacción natural en el ser humano, pero cuando esta emoción empieza a perjudicarnos, se convierte en una emoción tóxica, de las cuales hablamos como la ansiedad. Hemos hablado Ujú. de la angustia, la insatisfacción tóxica, hablamos del apego tóxico, del enojo tóxico, también hemos hablado, porque el enojo había sido algo natural, pero cuando se vuelve tóxico es terrible. La envidia tóxica, si bien la envidia nos ayudaba a crecer, pero otra cosa era empezar a vengarse de la otra persona para que no tenga, aunque yo no tenga. Hablamos de miedo tóxico, hemos hablado de la vergüenza tóxica que a veces no nos deja Ujú. avanzar ni nos deja progresar. Hemos hablado acerca de la depresión tóxica. Hemos hablado también de la frustración tóxica y es donde ya vamos a empezar ahora otro tipo de emociones tóxicas que nos perjudican nuestro crecimiento como ser humano. Estamos intoxicados de tanta cosa que tenemos, que realmente a veces no tenemos un dominio propio, un control, y se nos escapa, y después ya todo esto produce enfermedades físicas, ¿verdad? Que veremos más adelante cómo se vuelve una enfermedad física, cómo es que el cuerpo reacciona eh, a una emoción tóxica, a un sentimiento tóxico que no hemos podido controlar. Por ejemplo, la ira. Estamos muy iracundos, hemos renegado, pero en exceso tremendamente. Al día siguiente o a los 2 días sí va a producir en el cuerpo algo que no ha sido normal. Puede ser que el hígado haya sido inflamado. Bueno, hay tantas cosas y hay tantas reacciones, ¿verdad? Así es, bueno, pues cuando ya nos afectan físicamente ya tenemos que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta. Una vez pensamos que mi jaqueca o mi Sí. o mi palpitar constante o mis problemas estomacales, le atribuyo a veces a la alimentación o este tipo de cosas, cuando en realidad son producidas justamente por estas emociones tóxicas que a nosotros mismos nos están intoxicando, y fruto de esto nosotros también intoxicamos a quienes están a nuestro alrededor. Claro, porque no podemos controlar. Yo creo que es un proceso, es un constante aprendizaje, ¿verdad? Porque no de la noche a la mañana decir, no, yo voy a controlar, y no creo que pueda. Ahí yo voy a estar más estresada, y por ende también eso
salir en mi cuerpo, ¿no? Voy a cargar un estrés, mis nervios se van a destrozar, mi estómago se va a destrozar, muchas de las colitis que tal vez las personas tienen, de las gastritis, las úlceras que hay, es por causa de que no se sabe controlar, no podemos dominar nuestros estados de ánimo tal vez, y es que estamos sufriendo y luego se complica más. Y bueno, a veces hay muchas cosas que no la hemos entendido y le atribuimos, como bien dices, la comida, obviamente que tiene su peso, ¿no? Si estoy exagerando en grasas, estoy exagerando en algunas naciones no se come tan picante que irrita todo el aparato digestivo, entonces obviamente también es parte de, pero esta es una parte muy importante la que se está tocando, porque hoy, gracias a Dios, hay mucho que la ciencia habla, y la ciencia, todo eso le pertenece a Dios, que está haciendo, está descubriendo y está saliendo todo esto a la luz, y eso me alegra porque son más herramientas para tener una vida mucho más saludable, no solo una vida física, sino también una vida emocional, una vida almática muy bien controlada, y también, por supuesto, lo primero, la vida espiritual. Así que, Fredicito, con esto te quiero dejar para que nos enseñes una vez más con otras emociones tóxicas o con lo que has preparado para hoy. Bien, pues el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de qué es el duelo tóxico. Habíamos hablado un poquito en los anteriores Sí. programas del duelo y eso de enfrentarlo. El problema no es pasar el duelo. Por supuesto que nos tenemos que lamentar frente a una pérdida, sea de trabajo, un Ajá. negocio, familiar, tenemos que lamentarnos y eso es una reacción natural del cuerpo y de nuestra mente. Pero se vuelve tóxico cuando ya no puedo lograr superar esto o no puedo cesar el ciclo, ¿no? Esto me Ujú. estanca, me perjudica y no me deja avanzar en mi vida. Pues esto me evita vivir lo que yo había planificado, yo tenía mi vida porque me frenó. Que resulta que toda mi vida se estancó a partir de ese momento porque solamente dependía de esa persona o de ese negocio o de lo que acabo de perder. De eso dependía toda mi felicidad. Tenemos que empezar a Ujú. cuestionarnos también sobre qué está basada nuestra felicidad, sobre qué está basada nuestra vida, cuál es nuestro sentido de vida, nuestro propósito de vida, ¿no? Y tenemos Ya. que aprender, porque también como seres humanos, cuando vemos una persona que sufre este tipo de pérdidas, empezamos a decirle cosas como, decimos cosas como que, tranquilo, se puede Ujú. reemplazar, le decimos. Ujú. O si no, le decimos, tiene cura, Ujú. tranquilo, esto va a pasar con el tiempo, le decimos, ¿no? A la persona. O le decimos, sé fuerte, valiente, ¿no? Entonces no les dejamos ni siquiera que exprese sus emociones ni que llore la otra persona, o peor, el peor consejo que le damos, tienes que distraerte con algo, ¿no? Eso la otra Ya. persona no quiere escuchar, no quiere entender la persona que está pasando un duelo, porque sabe que esto va a pasar, sabe que esto es por un tiempo, sabe de que tiene que distraerse, pero en este momento necesita sacarlo, necesita demostrar sus emociones. Y a veces no les ayudamos mucho al frenar su periodo de duelo. Entonces, tenemos que aprender a llorar con ellos, tenemos que Ujú. aprender a escuchar lo que están expresando, tenemos que estar solamente a veces en silencio, pero acompañarlos, demostrar nuestra amistad. Me encanta por eso la Biblia, que es bien sabia, la que dice ahí, parafraseando Romanos 12:15, dice, alégrense con los que se alegran, pero lloren con los que lloran. Ajá. No está diciendo frena su llanto, no está diciendo eso, sino está diciendo que les ayudemos también igual a llorar con ellos, ¿no? Entonces, el consejo es ese, estar al lado de ellos, a la persona que está pasando por un duelo, que pueda otra vez invertir en otras personas, ayudar a otras personas a superar también tipo de dolores, aprender a perdonar a sí mismo y sobre todo empezar a hacer nuevos proyectos de vida ahora que me falta esto, porque mi duelo no solamente es una persona, puede ser inclusive que haya perdido un brazo o algo, tengo que Claro. aprender a vivir y aceptar esto que no voy a tener, pero tengo que empezar a reprogramar otra vez lo que estoy haciendo. En cuanto, permíteme algunas preguntas, por favor, porque es muy importante aprender a pasar el duelo, manejar el duelo.
porque nadie está libre de no tener alguna vez un duelo, un lloro por alguien que ama, que se fue, que ya no está. Lo que quería es que podría sí explicar el momento que la persona, el ser amado, ha pasado a otra vida, ya falleció. Entonces viene en algunas personas, no estoy diciendo en todas, viene como que, como un shock, pero que no le permite ni llorar ni nada, sino que parece que sí está triste, lamenta, todo eso, pero se la ve a la persona fuerte, se la ve a la persona que está realmente sin, devastada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona que puede estar ese momento muy fuerte a pesar de que ya no va a estar la persona y entiende todo? Eso es una demostración de firmeza o es que es por el shock que tiene que seguir haciendo las cosas y después se va a desmoronar. Hay personas que no se desmoronan porque saben que tienen que enfrentar la vida y encima enfrentar muchos problemas, por decir, o mucha gente, o dar la cara por muchas cosas de las que ha dejado la persona que falleció. Y cuando se desmorona esa persona, es mucho más fuerte, es peor. ¿Cómo queda esa persona? Bien, como la primera etapa del duelo es la negación, esto no nos permite aceptar lo que está pasando con la pérdida. No necesariamente van a desmoronarse en ese mismo instante, puede ser más adelante o va a tener otro tipo, eh, o sea, otra forma de sacar su dolor, puede ser a través de reacciones físicas, a través de su estado de sueño, de su alimentación, entonces puede tener otro tipo de reacciones, entonces cada persona va a reaccionar de manera diferente. Si no llora, déjenlos tranquilos, va a estar llorando y cuando necesite llorar, estaremos ahí para ellos. Ujú. No necesariamente, porque ese es el cuestionamiento, ¿no? No necesariamente tiene que llorar, ¿no? Porque muchas veces dice, sí, pero no ha llorado porque es insensible, porque no le importó. Entonces, a veces calificamos mal. Así es, porque queremos que reaccionen como nosotros somos, a nosotros que quisiera que nos apoyen, ¿no? Pero cada Mm, persona tiene su forma de reaccionar y tiene también sus formas de canalizar su duelo. Y justamente de esto tiene que ver la siguiente etapa, que es la otra parte, que es otra emoción tóxica, que es el llanto tóxico, el llorar de manera tóxica. Y aquí vamos a hacer un poquito de diferencia entre hasta qué punto llorar le va a ayudar y es parte normal ya, de su reacción, pero ok. cuando se vuelve también un llanto tóxico, ¿no? Y se vuelve Ujú. un llanto tóxico en el momento cuando ya le llamamos a esto, a esta frase conocida como las lágrimas de cocodrilo, cuando ya está fingiendo en su lloro, Ya, cuando sus lágrimas son de manipulación. Entonces, ujú, sus lágrimas son lágrimas que tienen una intencionalidad, ¿no? Entonces, estas lágrimas se notan porque son para hacer sentir culpable a la otra persona, para conseguir algo. Entonces, ya se ha vuelto tóxico. Ya una cosa es el llorar, que hay que permitir llorar, tienes que llorar, es una bonita forma de sanar nuestra alma, pero cuando ya ujú, estamos usándolo para otras cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive hay claro, personas que lloran para que muestre una apariencia de piedad y de santidad ante los demás, ¿no? Porque claro, lloro y ya tiene una intencionalidad. No estoy llorando porque siento, sino estoy llorando para que los demás me vean o para causar lástima de otras personas. Ahí ya se vuelve tóxico el llanto, ¿no? Entonces, tenemos que ver que no nos domine esa emoción tóxica. Por eso también a esas personas se les recomienda, ¿no? Entonces, que tenemos que aprender a llorar por el dolor, ser muy ajá. consciente por lo que estoy llorando y pues, y que llorar tenga su tiempo límite para mí mismo. Ya sé por lo que he llorado y llorarlo bien, como hablamos en un programa anterior, tengo que aprender a reírme de chiste una, dos, tres veces, pero ya más adelante ya no tiene sentido reír por lo mismo, de la misma manera no debo estar llorando por la misma situación, si significa que no he llorado bien, lloraré bien o dejaré que alguien me acompañe o me ayude en mi proceso de dolor a sanar hasta llorarlo bien. Gracias, creo que han sido contestadas las preguntas. ¿Qué pasa no solamente estás hablando de un duelo de pérdida de un ser querido,
has hablado, por ejemplo, de haber perdido, le han amputado una pierna o un brazo. eh, Sé que es parte de uno. ¿Cómo puedes hacer ese proceso de no mantener tu duelo por la eternidad, yo diría, ¿no? Porque Tengo es que empezar a parte ya aceptar, tuya que se ha perdido. exacto, tengo que aceptar que ya no va a estar más conmigo. Tengo que aceptar que ya no va a estar más mi brazo o el familiar o mi negocio. Una vez que acepto, tengo que empezar a caminar sobre eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué tengo todavía el otro brazo? Tengo todavía la otra pierna, tengo todavía, y hay gente que no tiene brazos y maneja vehículos, hay gente que decidió emprender negocios. eh, eh, Ahora que no está, más bien, tengo que rendir un homenaje a esa persona porque me estaba lamentando. Mi mejor homenaje va a ser vivir por esa persona, porque a esa persona no le hubiese gustado que yo esté todo el tiempo constantemente destruido a partir de ese momento de mi vida. Le hubiese gustado, y si estaría presente me estaría diciendo, vamos a salir juntos de esto, continúa, vive por mí. Y esa sería una forma de hacer las cosas de nuevo, vivir por mí. Tengo que volver otra vez a vivir, de emprender mis negocios, de emprender mis cosas, hacer nuevas cosas de las que ya se habían perdido. Gracias, Fredicito. Podemos ir a otra cosa tóxica, a otro sentimiento, otra cosa. Bien, entonces estamos conociendo ahora el día de hoy la culpa tóxica. Y esta culpa tóxica, por supuesto, no estoy diciendo con eso que tenemos que ser personas frías y que no tengamos sentimiento de culpa frente a un daño que hemos ocasionado nosotros, sino más bien tenemos que Ya. tener sentimiento de culpa para poder arrepentirnos, para poder resarcir Ajá. el daño que hemos hecho. Pero se vuelve tóxica la culpa cuando mi objetivo ya no solamente es sentirme culpa yo, sino quiero hacerle sentir culpable a la otra persona. Empiezo a usar mi Ujú. culpa o mi lamento para que la otra persona tenga lástima, para manipular o para que me perdone. Hoy voy a poner a descubierto algunas cosas que pasa con la infidelidad. Por ejemplo, Ya. cuando una persona es pescada en su infidelidad, llora la persona, se lamenta, y mucha gente dice, sí, de verdad estás arrepentido por cómo lo vemos, ¿no? A partir de ahora se ha vuelto más trabajadora, más trabajador, está empezando a hacer las cosas, es bueno, amable, ¿no? Entonces, pero tenemos que preguntarnos, ¿lo está haciendo porque de verdad está cambiando o porque tiene sentimiento de culpa? Claro. Muchas veces un infiel llora porque fue descubierto, no porque piensa que ha hecho algo malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso, cómo se manipula con la culpa tóxica, por eso es Ujú. tóxico la culpa. Entonces tiene que haber un fruto de cambio de verdad de una persona que ha sentido culpa, tiene que haber una reacción, pero de verdad en resarcir el daño que ha hecho, resarcir el daño que se ha hecho a sí mismo, empezar a trabajar en esa área, aprender a reconocer que se ha equivocado y pedir Ujú. perdón, pero un perdón genuino, no de palabra, porque pues ya hemos hablado de esto, ¿por qué sigues tocando el mismo tema? Le dice la otra persona, ¿no? Claro. Entonces Ajá. dicen, no, 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 ten en cuenta que la otra persona tiene memoria y se va a acordar todo el tiempo de las cosas que han vivido, por lo tanto, entonces tiene que hacer algo más al respecto. Y por último, también este va a ser un proceso. Ya. Si yo cometí un error, que mi culpa me ayude más bien a mejorar como persona, a mí mismo, ni siquiera para sanar a otra persona, sino porque yo quiero aprender, quiero crecer, de no cometer los mismos errores, y a partir de ese momento voy a empezar a disfrutar aún el presente de manera sabia, porque a veces por la culpa no hago cosas. Miren lo que dice, por, por mis hijos no voy a comer, ¿no? Por mis hijos no me voy a comprar, y por la culpa se siente culpable, ¿no? De sus hijitos, y al final se sacrifica a sí mismo. O muchas veces eh, eh, usan la culpa, ¿no? Sino para sus hijos, donde dicen, yo me he sacrificado a todo esto, ¿cómo te vas a ir a otro país con tu beca? No, déjale ir a otro país con su Claro. beca, porque estás usando aún ese sentimiento de culpa tóxica para manipular personas. Por eso aprenderemos primeramente a aún dejar libre a los demás y disfrutar ese tiempo sabiamente, porque por culpa a veces no hacemos. Miren, hay muchos vasitos guardados en nuestra casa, cristalería, que Ya. decimos que lo vamos a usar para el día que venga un invitado especial. Nunca va a llegar ese invitado especial. Y nosotros tomamos en los otros vasos más desechables,
porque estamos en familia. Aprenderemos a usar eso porque un día ni vas a tener la oportunidad de usarlo. Hemos aprendido con esta pandemia que las cosas pueden cambiar en un instante y hay cosas que nunca más vamos a sentirlo ni vamos a hacer las cosas de la misma manera. Aprenderemos Claro. a disfrutar este mismo tiempo, pero sabiamente. Ujú. Qué bonita esa parte. Me gusta porque con eso puedes lastimarte todavía más años o seguir dañando ya después de que ha pasado todo el lío, seguir dañando a los demás por no asumir una conducta diferente, ¿verdad? Así es, así es. Otra de las emociones tóxicas que vamos a tocar el día de hoy, que sería el penúltimo, que es el rechazo tóxico. Este es la susceptibilidad que tiene la persona de ser rechazado constantemente, ¿no? Todos me rechazan, no encajo en ningún lugar y a veces buscamos que la gente nos rechace y hacemos cosas para que nos rechacen a propósito, porque ya se ha Ujú. vuelto como una especie de adicción el rechazo. ¿Para qué? Para culpar a los demás de que yo no soy feliz. Entonces, ellos me han rechazado, ellos han hecho esto conmigo, entonces busco a veces, entonces eso se ha vuelto también igual como una emoción tóxica, rechazo tóxico. Nos vuelve personas susceptibles, todo el tiempo me están mirando, es como una persona que entra a un salón de fiestas en una boda y de pronto una mesa están unos jovenzuelos que se ríen apenas tú entras. Entonces la persona empieza a mirar y dice, me están mirando por cómo estoy vestido, cómo estoy vestida, me están mirando, Ah, me están criticando, acaban de reírse de mí, me están criticando porque llegué solo, ¿no? Entonces están empezando a hablar este tipo de cosas, cuando en realidad el grupo de jóvenes no estaban riéndose por eso, los jóvenes habían hecho una apuesta de si iba a entrar un varón o una mujer. Un grupo ganó claro. y se cargajearon de eso, y ni siquiera era el centro de la atención la persona que Ajá. estaba entrando. Pero muchas veces nosotros somos los que nos sentimos rechazados, nosotros somos los que nos autorrechazamos y nos aislamos, no somos los que nos vemos pequeños o menos frente a los demás cuando Dios nos mira a toditos por igual, pero había sido solamente mi percepción. Entonces, aprender primeramente consejos a valorarme a mí mismo, a entender que soy un ser único, particular, que soy creado original, no existe copia de mí, no existe otra persona, y de paso aprendo también a hablar bien de mí también antes de esto, no solamente de su ego, y tengo que decir, sí, soy bueno para el dibujo, soy bueno para la pintura, Claro, hablar también claro. bien de mí, o sea, no puedo solamente esperar de los demás, y también al mismo tiempo sacarme la exigencia que los demás han puesto o yo me he autoimpuesto. Tengo que ser Ya. así, tengo que encajar de esta manera, tengo que usar tal tipo de ropa. No, no es cierto. No necesitas hacer todas las cosas, tú eres única, tú eres único. Ujú. Eso es muy importante, el aceptarse tal cual es uno, ¿no? Porque después siempre trae todavía cosas, pienso yo, más tóxicas. Un poco hablemos ahora que es tan, pero tan normal querer ser aceptado ante los demás, y esta es una carrera, creo que se ha vuelto una carrera, especialmente con la estética, ¿no? Que me voy a hacer arreglar. No estoy yendo en contra de, sino cuando se vuelve ya tóxico. Hay gente que se ha hecho arreglar su nariz, por decir, unas 10 veces, o ha tenido una cirugía de labios 8 veces porque no le gusta, porque ahora está de moda más grueso, mucho más, o de cualquier parte del cuerpo. Entonces, porque la persona es rechazada, o sea, no se acepta como es, ¿verdad? Y encima con todo lo que hoy Hollywood y la televisión y las exigencias. Incluso pienso, no sé si estás de acuerdo, cuando quieren y requieren de una persona para un trabajo, dice, de buena presencia, que hasta ciertos requisitos le ponen. Eso también puede ser parte de dañar a la gente, ¿verdad? Así es, más bien, gracias a Dios, en Bolivia está legislado y está prohibido poner esa última frase de si se quiere ese tipo de personas, ya lo han quitado, eso más bien, la frase de buena presencia, ¿no? Entre Ajá, comillas, cuando en realidad eh, eh, el, la belleza es algo que cada uno va a vivirlo en base a su percepción y en base a qué lo compare. Hay personas que van a exponer un plátano en un cuadro en un museo y es lo máximo, ¿no? Y hasta el día de hoy claro, cuesta millones ese cuadro, pero otros dirán, solo es un plátano. Entonces, que había claro. sido cuestión de percepción de cada persona. Entonces, no puedo competir con otra persona ni compararme. Soy único y no necesito hacer algo más para encajar en algún lugar, porque a veces por la presión de encajar hago y cometo errores, ¿no?
Fredicito, se me acabó el tiempo. Quiero invitarte para el próximo programa para que podamos, tienes cosas para compartirnos, pero agradecerte a ti y a las personas que han estado con nosotros por el tiempo que nos han regalado, para que volvamos a vernos en el próximo programa. Todavía tenemos cosas para compartir. Esto está muy, pero muy bueno. Gracias, gracias, Freddy, por tu tiempo y por todo lo que nos traes siempre para compartir. Un abrazo, bendiciones a todos ustedes. Gracias, señor.